Hola Ujú. Alma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien y muy contenta de estar otra vez contigo y con las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues antes que nada agradecerte nuevamente que estés en este espacio. Me habías comentado que querías cerrar como algunos temas Sí. concernientes a la relación entre la psicología norteamericana y el psicoanálisis. Y bueno, Ujú. antes de entrar como en materia, me gustaría como darte un pequeño espacio para que puedas presentarte, para quien a lo mejor no vio los otros 4 videos. Claro. Ujú. Sí, bueno, este, soy Alma Beltrán, psicoanalista, dedicada a los temas de transmisión del psicoanálisis desde hace mucho tiempo. Y por invitación de Javier me encuentro aquí con ustedes y esperemos que podamos atender algunas nociones o temas que son interesantes plantear, ¿sí? Como los que hemos venido planteando sobre psicoanálisis y lo que se llama psicología americana y que se publicita mucho en los medios, en la televisión, en YouTube, en, en el radio. Sí, muchas nociones de la psicología americana que han tenido un boom, que han tenido un impacto muy importante en el sistema, puedo decirlo, en el sistema de creencias de las personas, ¿sí? Este, uh, muchos temas, ¿no? De, de um, que han pasado al, a nuestras conversaciones, bueno, no a las mías, sino a las conversaciones de los demás, como uh, la autoestima, el, la autoestima, el quererse a sí mismo, el no entrar en relaciones tóxicas, todos estos temas están muy presentes en la vida cotidiana de los sujetos, de las personas, y así se relacionan, ¿sí? Preguntándose por qué pasa con las relaciones interpersonales, por qué de pronto o no de pronto, por qué tienen la misma finalidad, que es no poder continuar o considerar que se está en una relación tóxica o mal avenida o, o una relación agresiva o agresiva pasiva o todas estas maneras en que la psicología americana habla de los trastornos de la personalidad, ¿sí? Depresión, hiperactividad, etcétera, como nociones que son tomadas como desórdenes, ¿sí? Desórdenes que podrían tener una cura, en tanto que una supervisión del lado de los psicólogos americanos, ¿no? O sea, supervisan el caso y dan una opinión al respecto y lo hacen de manera pública, ¿sí? Eh, los psicoanalistas no, aunque hablen de clínica, no hablan de sus casos. Los psicólogos americanos sí. ¿Mm? O sea, hablan de su paciente fóbico o de su paciente narcisista o de su paciente en una posición de objeto, etcétera. Bueno, um, ¿qué es lo que sucede en la anterior ocasión? Planteábamos el tema de que la psicología americana está dispuesta o no tiene esta intención de, de poder plantearle a los demás la posibilidad de una inscripción normal en la sociedad y en las relaciones con los demás, ¿sí? Curiosamente, los psicólogos americanos hablan del malestar entre sujetos con la sociedad. Y esto es muy interesante porque puedo decir,
aunque algunos colegas no estén muy de acuerdo, yo lo digo de todas maneras, los psicoanalistas no les interesa mucho la inscripción social del todo, ¿sí? O sea, les interesa lo que el sujeto dice en análisis, todo aquello que el sujeto dice en análisis, pero no cuestiona la manera en que ese sujeto se inscribe socialmente, ¿sí? En ese sentido, los psicólogos americanos sí abonan a eso. O sea, dicen, bueno, usted tiene esta problemática porque no ha resuelto este asunto laboral, porque no ha resuelto este tema familiar, porque no ha resuelto este tema de pareja, ¿sí? Entonces, se vuelve muy convincente. El tema acá es que tal vez esto se plantee en el análisis, pero de otra manera, ¿sí? De otra manera, porque el trabajo del analista en la transferencia no es la voluntad del yo, que es una diferencia muy importante, ¿sí? O sea, el verdadero movimiento del sujeto y de su inconsciente no está en la transferencia, no está en la voluntad del yo, ¿sí? En hacer un yo efectivo, en hacer un yo estable, en hacer un yo que pueda con todas las representaciones sociales, ¿sí? Esto es un intento de lograr un yo perfecto, ¿sí? Pero desde Freud sabemos que un yo, por muy perfecto que sea, es siempre un yo. Y el yo no es amo en su casa, ¿sí? El yo es la parte más, la voluntad que viene del yo es flaca, ¿sí? Sí. Digo que voy a hacer lo que no voy a hacer, ¿sí? Eso es el yo. Puedo sentirme comprometida a decir algo en lo que no creo o en lo que no estoy comprometida. Es decir, puedo quedar bien. Esa frase de quedar bien es interesante porque solemos quedar bien bajo coacción, que es un imperativo superyoico, por cierto. Y cuando digo superyoico, bueno, pues estoy hablando de esa instancia que está sobre el yo. Y el yo no trabaja solo, ¿sí? El yo trabaja con el ideal del yo y el superyo. Si hablamos en términos de freudianos estrictamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un sujeto va a análisis? Cuando un sujeto va a análisis, lo más importante es que puede, eso es muy importante, bueno, en mi práctica es muy importante, es importante, cuando un sujeto va a análisis puede desplazar la escena traumática, ¿sí? Puede olvidar, ¿sí? En ese sentido, no es el imperativo de la voluntad del yo de curarse a sí mismo. Cómprese un buen libro de Coelho. O de Walter Rizzo, ¿no? También. ¿Cómo? O de Walter Rizzo también. Cómprese un buen libro de autoayuda, que son muy divertidos porque todo se puede movilizar con la voluntad, ¿no? Y esta voluntad que no es una voluntad efecto de una decisión o de una elaboración simbólica, sino del yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logra un sujeto cuando acude a análisis? Que es que el sujeto puede desplazar la escena traumática vía la transferencia. Pero este desplazamiento de la escena traumática va a poder dar cuenta de la posibilidad del sujeto
de poder atender no al yo, sino una instancia mucho más compleja que no es solamente imaginaria, porque el yo es fuertemente imaginario, ¿sí? Cuando digo imaginario no quiero decir mentiroso. Cuando digo imaginario me voy al sistema de creencias de ese sujeto, ¿sí? Esas creencias imaginarias que pueden ser culturales, sociales, familiares, que pueden ser y que todas tienen, que apuntan a sostener a un otro, ¿sí? Sostener a un otro a pesar de mis desventuras, a pesar de mis fracasos. Voy a sostener a un otro traicionando mi deseo, ¿sí? Entonces voy a decir esto, voy a realizar mi deber, un deber entre comillas, en contra de mi propia vida, ¿sí? Entonces, que eso es la repetición. La repetición, que es la repetición del goce, de la escena traumática, ¿sí? De eso que necesitamos pero no queremos, o de eso que pensamos que es muy importante pero tal vez no tenga ningún lugar en nuestra vida, ¿sí? Esas escenas fantasmáticas, traumáticas que tienen una sintaxis propia, ¿sí? Que se escriben de una manera, pero que tal vez al satisfacerlas no tengan lugar en nuestra vida, ¿sí? Y todas ellas tienen que ver con estas representaciones de goce o de deseos que no se enuncian, que están en todas en toda la clínica psicoanalítica, ¿sí? Obsesión, histeria, psicosis, fobias, etcétera. Entonces, el tema acá de la psicología americana es, bueno, ir a los temas de desorden de la personalidad que tienen, que tienen esta conexión con el yo, ¿sí? Entonces, si es una posición narcisista, yoica, bueno, entonces hay que curar esa parte imaginaria, yoica, hay que hacerla saludable, es decir, que el sujeto pueda movilizar sus defensas y que esto recae sobre la persona. Es decir, cae sobre mi voluntad porque yo hago lo que digo. El tema es que no hago lo que digo. Nunca. Hago lo que creo hago lo que creo que es lo que me da la gana. Pero ¿qué pasaría si encuentro que cuando yo digo que soy libre de hacer lo que me da la gana, realmente estoy siguiendo un script, ¿sí? O estoy siguiendo una proyección fantasmática sobre mí, ¿sí? Que es de alguna manera el deseo del otro y el goce del otro también, ¿sí? Es decir, cuando yo renuncio, el otro goza. Entonces sufro, pero sé que esto no tiene manera de modificarse. Puedo sentir vergüenza de que gozo, ¿sí? Es como alguien que tiene un amigo que va al bar, ¿no? Y que cuenta un montón de historias fallidas todas, ¿no? Y todos se ríen de él porque es muy divertido que todo le salga mal, ¿sí? Entonces, cuando a alguien le parece divertido que todo le salga mal, está del lado del goce. Es decir, está renunciando a una subjetividad y está gozando como está siendo gozado por un otro como si él fuese un objeto.
en el sentido del bar, pues es el objeto de las risas de sus amigos, y entonces él está de alguna manera del, del mayor mal el menos, ¿sí? O sea, es el amigo que llega y dice, bueno, no encontraba taxi para llegar, después no tenía cambio para pagarle al hombre del taxi, después salí y empezó a llover, ¿sí? Que es como una suma de desventuras y de malestares de los cuales esa persona no se aleja, ¿sí? No es así de fácil, estoy describiendo algo bastante superficial, pero estoy planteándole que los ideales son todos vacíos, pero de alguna manera los sujetos están atados a ellos y de manera inconsciente. Y allí donde digo que soy libre, es probable que no lo sea, ¿sí? Es probable que estén operando sobre la decisión de ese sujeto múltiples condiciones que se imponen a ese sujeto, ¿sí? Entonces, cuando planteo que una de las cuestiones que permite el psicoanálisis es que el sujeto puede olvidar, en el sentido de, estoy pensando en sujetos, por ejemplo, con ciertas melancolías, ¿sí? O con ciertas rupturas amorosas, ¿no? Rupturas amorosas que tienen el mismo esquema, el mismo dibujo, ¿sí? Es decir, son como plantillas que hacen que un sujeto entre en una relación, digámoslo, en un cierto rapport amoroso, con las mismas condiciones de las cuales no se puede apartar. Y en ese sentido entra la psicología americana diciéndole, aquí hay una solución a esos problemas. Aquí hay una solución porque lo que sucede es que hay un yo muy débil y hay que hacer un yo mucho más fuerte, mucho más proactivo, resiliente, optimista, activo, ¿sí? ¿Por qué no trabajas más, por ejemplo, no? O perdiste una relación amorosa, dedícate a la promiscuidad y al libertinaje, porque pues de esa manera es probable que te sientas mejor. Es como buscar la oferta social, ¿sí? El tema es allí. No le estoy planteando que se vaya a misa y que haga penitencia, que sería un poco lo mismo, ¿no? Estoy planteando cuestiones sobre el sujeto en psicoanálisis y la voluntad del yo. Ese sujeto en psicoanálisis y la voluntad del yo prácticamente se oponen, ¿sí? Porque el sujeto es una construcción simbólica bastante más compleja, mientras que la voluntad del yo es como es esta manera en que una persona tiene para resolver por el momento, ¿sí? O sea, resuelvo por el momento, pero no soy yo realmente, ¿no? O no estoy tan interesado, pero es mi voluntad. ¿Cómo saber si lo es o no? Bueno, vía la transferencia. La transferencia es un instrumento, podríamos ya decirlo así, poderoso, ¿sí? Es la vía por la cual el psicoanalista puede darse a la tarea de algo que se llama dirección de la cura sin ser una dirección, ¿no?
como las que consideramos en otras áreas. ¿Sí? La transferencia es el lugar donde se puede construir algo diferente a una coacción solamente yoica, ¿sí? A una elección de compromiso. Una elección de compromiso que la zona de confort que dicen tanto, que no sé si la han escuchado, esa zona de confort es una elección de compromiso, es la voluntad del yo, ¿sí? Esto que elegí, sé que no me gusta, sé que no me importa, sé que me molesta, pero ya lo elegí, ¿no? Es una elección de compromiso, pero esa elección de compromiso, si es definitiva, porque puede serlo, es el equivalente narcisista de considerarse una víctima. A mí todo me sale mal. ¿Por qué? Porque mis elecciones son todas elecciones de compromiso. ¿Sí? Por el momento, pero hago de ese momento una decisión. Y al hacerlo, ya no es una elección de compromiso, sino es algo que voy a elegir constantemente que no quiero. Voy a elegir lo que no quiero porque me es más fácil, porque no sé lo que quiero, pero no le voy a decir a nadie que no sé lo que quiero porque es vergonzante. ¿Sí? No sé si recuerdan el extranjero de Camus, de este premio Nobel argelino, africano, ¿sí? Cuando su novia le dice, oye, vamos a casarnos, él le dice, pues sí, vamos a casarnos. Y ella le dice, pero sí estás interesado. Y le dice, mira, realmente no, pero si quieres me caso. ¿Sí? Bueno, eso, escrito tan genialmente por Camus, tiene que ver con ese goce en el cual, si al sujeto se lo lleva la chingada, no importa tanto, porque allí no hay más que una elección de compromiso. La voluntad del yo, ¿lo quieres? Tómalo. ¿Lo quieres? Tómalo. Solo que en el momento de tomarlo hay un compromiso. La zona de confort. La zona de confort es un compromiso jodido. ¿De acuerdo? Estoy hablando así porque como es domingo, sí, está bien. Me doy ciertas libertades. Está perfecto, sí. Pero la zona de confort es eso, ¿sí? Es vergonzante estar en una zona de confort. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay más que voluntad. ¿Es el viejo por conocido? Es el viejo por conocido. ¿Y por qué es el viejo por conocido? Porque el bueno por conocer me da miedo. Porque ahí tendría que entrar como sujeto. Aquí entro como una voluntad yoica, ¿sí? Que más es un dejar el deseo para el rato. Ahorita me ocupo de esto, ¿no? Pero mi deseo, la pregunta por mi deseo queda suspendida, queda procrastinada hacia otro momento, ¿no? La pregunta por la pregunta por el deseo no va a ser posible si no declina su voluntad, si no declina esa posición pesimista
no me quedó de otra más que hacer esto. Siempre hay otra, ¿eh? Ujú. Cuando alguien dice es que no me quedó de otra, por eso lo hice. Esa es la zona de confort, porque tendría que aparecer como sujeto, y un sujeto tiene otra manera de tramitar la realidad, ¿sí? Con sus conflictos, etcétera, pero ya no está sometido al arbitrio de los demás, porque allí, lo voy a repetir algunas veces, allí donde digo que soy libre, estoy sometido al otro, ¿sí? No sé si hice aquello que quería, pero no me siento bien. Hice lo que me convenía, pero no me siento bien. ¿Nunca he escuchado eso? Bueno, Sí. porque el sujeto hizo una elección de compromiso en la cual esa elección se volvió un compromiso que ya no desea sostener y empieza a ser síntoma allí, ¿sí? Si está en análisis, bueno, pues ha tenido suerte, ¿sí? Si no está en análisis, va a repetir, ¿sí? Va a decir, tengo mala suerte, hago las cosas mal, todo me sale mal, los demás abusan de mí, mi condición es una condición de ser usado por los demás. Cuando realmente la zona de confort le permite un montón de... La zona de confort le permite a un sujeto no hacer nada, ¿sí? Entonces, una persona que no hace nada, ¿desde cuándo desea recibir resultados de su acción? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la psicología americana? Bueno, que la psicología americana responde a un llamado social, ¿sí? Díganos cómo hacerle para estar bien. Entonces le recomienda un montón de libros de autoayuda, de cómo esta persona tenía muchos problemas y logró salir adelante. Y no solo eso, sino que se compró una casa en el club de golf. Entonces resulta muy, muy atractivo. El tema acá en psicoanálisis es que se trata de perder y nadie quiere entrar a una, digámoslo como dicen los pacientes, a una terapia donde se va a perder, porque necesitamos siempre ganar, ¿sí? Aunque ganemos muy poco en otros lugares, ¿sí? Se trata de perder ese goce narcisista que está enclavado en el yo, ¿sí? Que es muy libidinal, muy imaginario, ¿sí? Muy edípico, ¿sí? Me siento un niño y tengo 40 años, ¿sí? En el sentido de que todos mis fracasos los puedo condonar en relación al otro, ¿sí? Y en ese sentido, los terapeutas del yo o los terapeutas que trabajan temas sobre narcisismo, lo que tratan es de buscar un yo sano. Ese yo agresivo, pasivo, que elige mal. ¿Las personas podemos elegir mal? Claro que sí. Pero también hay un filósofo que yo hice mi tesis de licenciatura y le voy a mandar un libro a Javier para Perfecto. que me dé su opinión. Escribe un libro sobre Wittgenstein, el psicoanálisis. Y De Wittgenstein hecho, lo decía, tengo. sí lo tiene, Sí, sí. pues te envío entonces el otro. Gracias. Wittgenstein decía, si me equivoco, fíjese qué persona tan sabia,
Si me equivoco, puedo corregir. Y va a decir, bueno, pues, ¿qué tipo de verdad es esta? Es del orden de lo común. Él planteaba que si me equivoco, lógicamente lo puedo corregir, pero también decía, es que solamente dándonos cuenta de que esa decisión es un error, es como podemos corregirla. Sí, corregir la decisión, ¿sí? Si considero que no es un error y es efecto de mi propia desgracia, entonces voy a mi zona de confort, que es mi zona de sufrimiento básico, ¿sí? Que me hace cada vez más cobarde frente a mi deseo. Es lo que planteaba Javier, ¿sí? Renuncio a mi deseo. El deseo siempre es algo que da miedo a un sujeto, porque es una apuesta por aquello que se desconoce. Imagínese que usted conoce, o cada uno de nosotros conocemos bien nuestra zona de confort. Voy a agarrar ese término, tomar eso. Conocemos bien nuestra zona de confort, que es el lugar donde todo está mal. Y entonces, lo que no podemos hacer es salir de esa zona de confort, porque lo que está fuera de la zona de confort ya no la conozco. Es un desconocido, es algo que me hace echarme hacia atrás, ¿sí? Yo ya quiero que este malestar termine, yo ya quiero que esta mala relación acabe, yo ya quiero sentirme bien, pero en el momento que hay la oportunidad de sentirse mejor o de abandonar esto otro, el sujeto está imposibilitado de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos para ir más allá de un yo, de una elección de compromiso, ¿sí? En ese sentido, arriesga su vida. Lo que le estoy planteando es que un sujeto neurótico arriesga su vida a este tipo de elecciones de compromiso, ¿sí? De las cuales, por cierto, no se va a hacer responsable, porque las eligió de manera forzada. Ya después se enterará que esas elecciones forzadas son de él, o de ella, son elecciones realizadas, ¿sí? Con conciencia o sin ella. En ese sentido, todos los efectos o las consecuencias de sus acciones no forzadas las tendrá que sufrir también. No quiere sufrir acciones reales o decisiones reales. Si elijo otra cosa, tendré que renunciar a esto. ¿Por qué no tengo las dos? No hay dos glorias, ¿no? Dice por ahí. Mi abuelita tiene ese dicho que dice, no hay dos glorias. Pues lo dice bien. Lo dice bien. Es como querer tenerlo, entre comillas, todo. O sea, quiero tener esto que me hace sufrir y lo nuevo. En ese sentido, ¿y cómo voy a tener lo nuevo? Bueno, el tema es que estos psicólogos americanos me van a decir cómo hacerle, ¿sí? Yo voy a dejar a esta mujer o a este hombre que son representan la infelicidad de mi vida cuando encuentre a alguien mejor. ¿Sí? Esa es una elección de compromiso. Estoy forzando. ¿Qué estoy forzando? Que no voy a soltar a esta persona hasta que encuentre una mejor. De veras. Pues la otra no va a aparecer nunca. Mientras no suelte esta. ¿Sí? Pero ¿y por qué no puedo tener las dos? Porque las dos van a ser una elección de compromiso. ¿Sí? O sea, las va a meter en el mismo saco. ¿Por qué? Bueno, porque el sujeto no ha desplazado nada de su goce, porque no ha tomado
eso como síntoma, ¿sí? ¿Mm? No es una posición moralina, es una posición de análisis, de análisis de, um, de trabajo, ¿sí? No hay autoanálisis, recuerden, ni de Freud siquiera. Freud usted la pasaba escribiéndole a Flea, ¿sabe cuántas cartas al día? ¿Sí? Y le comentaba todas sus teorías y abría su vida a Feliz y a algunos otros en el transcurso de su vida. Entonces, no hay autoanálisis. Por eso los psicólogos americanos dicen, bueno, no hay autoanálisis y aquí estamos nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, usted no tiene que renunciar a nada, simplemente es importante que sea mejor, que tenga un mejor yo, ¿sí? Y el yo siempre es mejor. El yo, si deja de decidir al yo, el yo siempre va a decidir, o va a decidir no decidir, como sujeto obsesivo, ¿sí? El yo del sujeto obsesivo es un yo bastante fortalecido, el yo del sujeto histérico es un yo bastante interior, no se despega del sujeto que sufre, mientras que el obsesivo puede poner fuera un poco sus sufrimientos, aun cuando estén muy cercanos, ¿sí? O sea, puede hacer esta procrastinación. Y él dice, esto lo voy a dejar para después. Y después, pues, serán 20 años, ¿sí? Estoy siendo un poco dura, pero no creo que no me equivoco, ¿sí? El yo del sujeto obsesivo es más defensivo. El yo del sujeto histérico es diferente, ¿sí? Se está más apegado está más apegado a su yo, ¿sí? Sujeto obsesivo no. Y eso le permite ciertas movilizaciones en las que se siente muy bien, ¿sí? O sea, siente que eso que le parece imposible no lo trastorna tanto, porque es imposible. Pero él sabe que es posible. Y si sabe que es posible, entonces está traicionándose, diciendo que es imposible, ¿sí? Y actuando como si fuese imposible. Y procrastinando como si eso fuera posible abandonar, ¿sí? Que de hecho abandona. El caso del sujeto histérico no es del todo así. Eso que no dice lo muestra en su cuerpo, ¿sí? El sujeto obsesivo puede no decir y está muy bien, ¿sí? ¿Por qué no va a decir eso valiosísimo que reside en él, aunque no resida nada? ¿Sí? Sujeto histérico va a hablar mucho sin decir su deseo o mostrando su deseo a contracorriente en su cuerpo, ¿sí? Haciendo conversión al cuerpo, sintiéndose mal físicamente. Eso puede alcanzar también a un sujeto obsesivo en algún momento. Todo desplazamiento implica una cierta cura. Entonces, bueno, el yo opera de manera diferente en un sujeto obsesivo y en un sujeto histérico. Y no iríamos a otros afecciones, porque sería todavía yos que están muy desabonados de las inscripciones fálicas o simbólicas, ¿no? El tema acá entonces es que si hay un boom, si hay una gran exposición de textos, de producciones, de libros, de revistas, de cuestiones en las cuales los psicólogos del yo tratan de ayudar a una persona en su malestar, ¿sí?
en su malestar social y personal, ¿no? Esa ayuda. Recuerde algo muy bien, algo que es importante. Cuando una persona quiere el bien del otro, generalmente quiere el propio, ¿sí? En ese caso, la intervención del psicólogo americano va en esa dirección, ¿sí? De ayudar según mi idea del bien, que puede ser bien directiva y por lo tanto superyoica. En el caso de un analista, lo que se juega en la transferencia, ¿sí? No necesariamente en la voluntad del yo, sino en ese intento de constitución sintomática y una cierta pérdida de goce que el sujeto va a poder sostener. En la medida que haya una pérdida de goce, aparece el deseo. El deseo no hay lugar para el deseo si hay una traición allí. Y la traición es una elección de compromiso, ¿sí? O sea, yo he estado traicionándome a mí mismo, haciendo A, B, C, D, E, pero no puedo salir de allí. ¿Sí? ¿Y por qué no puede salir de allí? Bueno, pues la mitad es que no quiero. Y la otra mitad es usted sálveme. Entonces, la posición de víctima se hace allí sólida, ¿sí? O sea, prefiero pasar por víctima que por un sujeto que no va a admitir ninguna contradicción, ¿sí? No va a decir, por ejemplo, me equivoqué, sino va a decir, no tenía otra más que. Siempre hay otra, ¿eh? Siempre hay otra. Pero allí habría que jugarse como un sujeto que está en relación a algo que va más allá de una voluntad, ¿sí? Y quienes no, cuando hablo de voluntad, estoy hablando de una voluntad imaginaria, yoica, constitutiva del sujeto, pero igualmente imaginaria, así como quedar con una amiga para bajar de peso, de peso 10 kilos y no bajar absolutamente nada, o ese tipo de fantasías y de percepciones en las que nos divertimos de manera diaria, ¿sí? Y voy a pintar la casa, estas vacaciones voy a bajar de peso, hacer ejercicio, pintar la casa, arreglar la cisterna, luego voy a tomar clases de jazz y después voy a hacer todos estos imaginarios que van colapsando uno tras otro y mostrándole al sujeto que es impotente. O sea, no solamente que un sujeto fracase, sino que la suma de estos fracasos le producen impotencia, ¿sí? Ese es el tema. Y no hay libro de psicología, o no hay libro, o no hay el mejor comentario, el mejor comentario, el mejor consejo que pueda movilizar a un sujeto cuando está en estas condiciones, ¿sí? No hay forma. Si usted toma a su amigo por el brazo y le dice, oye, vamos, mira tú, quién sabe qué, su amigo le dirá, sí, está bien, pero realmente un consejo no moviliza mucho. Los consejos de los amigos solamente movilizan cuando son en contra de él mismo. Entonces sí movilizan, ¿sí? Porque van en relación a su voz. ¿Sí? Cuando dice, no te vayas, mano, apenas te has tomado 4, no, tómate toda la botella, yo te la invito, no,
fuman, aquí hay cocaína, o sea, olvídate de todo. Ahí es donde el sujeto, ahí es donde ese individuo se queda así porque es conveniente a su goce. No estoy hablando, y es muy difícil entender que no estoy planteando cuestiones morales, estoy planteando cuestiones de goce, que no se parecen a las morales, porque las morales es no debes, ¿sí? Pero en el caso de estos sujetos que necesitan ayuda, no se le puede dar ayuda a quien no la pide, ¿no les parece? Entonces, mientras que los psicólogos del yo tienen que vérselas con un sujeto muy complicado, en tanto que ven solo esta parte yoica de voluntad y de una temática que parece que no se puede resolver, ¿sí? Del lado del psicoanálisis, yo plantearía que es el lugar donde un sujeto puede decir bien lo que está diciendo, no desde un yo, porque no va a ser reprimido. En la psicología americana sí. Si usted no hace A, va a pasar B y será su culpa. Entonces lo vuelve a cargar otra vez al mismo lugar. ¿Sí? Pues al lugar de la procrastinación, la falla, el error, ¿sí? Postergaciones, equivocaciones, error. Eso es el yo, ¿sí? Y lo vuelve a llevar al mismo lugar. En el caso, y ahí interviene un terapeuta de manera directa. Usted no ha hecho lo que yo le he pedido, y lo que yo le pido es por su bien, pero así habla una mamá, ¿no le parece? Del lado del psicoanálisis, no hay un sujeto indulgente, lo que hay es una escucha activa, y esa escucha activa se activa en la transferencia y en la posibilidad de ese sujeto de hablar todo lo que considere en ese espacio que está libre de la presencia del otro. Ese otro solamente va a aparecer en la interacción si no interacción, en la relación entre el paciente y el analista, ¿sí? Que es una relación bastante acotada, ¿sí? El analista no entra como interviniendo en su vida, y si lo hace mal, ¿sí? En ese sentido, todos estos grupos de autoayuda, etcétera, que activan una cierta neutralidad, una cierta terapia, que movilizan las defensas, etcétera, tienen alcances muy limitados. Lamento decirlo, pero tienen alcances in situ muy limitados, ¿sí? Es decir, si la cura es yoica, es imaginaria, ¿sí? Nadie se cura oyendo consejos, ¿sí? O imaginándonos que somos quién sabe quiénes, ¿sí? Nadie se cura por lo imaginario. Acá, ¿cómo? Nadie se cura por lo imaginario. Nadie se cura por lo imaginario, pero en la cura interviene lo imaginario porque se modifica. Eso es muy interesante, ¿sí? O sea, porque dejo de ser la imagen ideal que los demás pretendían de mí. Cuando una persona dice, yo no le hago caso a nadie, yo hago lo que yo quiero, es un poco gracioso porque es justamente lo que puede hacer, ¿sí? Es decir, claro, cuando yo actúo lo que los demás me han dicho durante generaciones, y además yo digo que estoy satisfecho cuando no lo estoy, ¿sí? Esta gran insatisfacción, ese gran número de personas
que hacen pasajes al acto, ¿sí? Por una gran insatisfacción en sus vidas o de problemáticas que no han podido enfrentar, va en ascenso. Entonces hay que tener cuidado con ello. No estoy diciendo que la psicología americana sea un mal menor o una práctica de segundo grado, pero lo que estoy planteando es que ningún discurso es neutral, ningún discurso es inocente, ¿sí? O sea, cuando alguien dice yo actúo desde la bondad, habría que poner atención para ver qué es lo que realmente está diciendo. Creo que el discurso del psicoanálisis sí es una práctica que permite al sujeto decir no en el sentido de movilizarlo moralmente, porque no es una religión, sino que el sujeto pueda oír su propia palabra, oír a los demás cómo hablan en él. ¿Sí? ¿Y por qué hizo usted aquello? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque era la mejor para mí. Cuando alguien dice porque era la mejor para mí, es una elección de compromiso. ¿Sí? Porque la respuesta podría ser porque quería, porque la amaba, porque sí. Cuando alguien dice porque era lo mejor, Houston, we got a problem. ¿Sí? Ese sujeto no está allí. Está su abuelita, su tía, sus ancestros, su cultura, sus coacciones que impactan en su forma de vida, ¿sí? Y su inconsciente que está ahí produciendo todo ese malestar y toda esa manera en que puede llegar a un gabinete de un analista. El tema no es quiero seguir gozando, sino el tema es qué ofrecen estos discursos que encontramos de manera cotidiana en todos lados, ¿sí? O sea, eso que parece tan inocuo, que parece que no tiene, que se presenta como inocente, como tal vez no lo sea, ¿sí? Como es quitar un yo enfermo y poner en su lugar un yo sano. Eso no es posible, ¿eh? De una vez le digo. Y si es posible, va a encontrar rápidamente que el yo, como le dicen ahora, me gusta, ese yo tóxico está ahí atrásito, porque depende de múltiples cuestiones que no se han abordado, ¿sí? Entonces, no es la voluntad de ese yo, o no es mi voluntad, esa que considero muy libre y muy mía, si produce estos efectos en mi vida, ni es tan mía ni es tan libre, ¿sí? Es las desventuras de la virtud, como diría Sade, ¿sí? Me dio mucho gusto estar con Javier, que me haya dado la oportunidad de estar en contacto con ustedes. He tratado, bueno, de poner en la mesa algunas cuestiones que pueden ser interesantes y que por lo menos lo son para mí, y espero que en algún momento también lo sean para quienes les interesan estos temas, ¿sí? Y me despido y agradezco mucho que me hayan seguido algunos programas, y sobre todo pues agradezco la invitación de Javier y me despido. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo ha sido un gusto enorme tenerte por aquí. Yo desde hace cuánto tengo tu libro de Lacan con Wittgenstein, lo tengo con todo y autógrafo. Y fue uno de los primeros libros que leí de psicoanalistas mexicanos, ¿no? Y pues la verdad es que me gustó mucho el libro desde cuando tenía ganas de invitarte.
Recordate que este es tu espacio cuando cuando quieras transmitir algo, cuando quieras platicar, lo que sea, con muchísimo gusto. Para mí es un honor. Igual invitarte en que en algún momento hagamos algún live en Facebook o algo así para promocionar tus textos. Eh, Agradecer a la gente que se queda a ver estos videos y que pregunta y que comenta. Pues muchas gracias por sus suscripciones también, por sus pulgares arriba. Eh, y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Y no sé si quisieras agregar algo más. Bueno, pues otra vez agradecerte la posibilidad de desde aquí llegar a los oídos de alguien que esté interesado en estos temas. Um, si hubiese algún comentario o algo que quisieran decir, yo estaré encantada de leerlos y de responder o de hacer algún comentario igual. Bueno, pues me despido y los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego.